Pues vamos a pasar al tiempo de lectura bíblica, que será la base para la predicación de esta mañana. Os pido que me acompañéis al Evangelio de Juan, capítulo 6. Vamos a leer del 60 al 71. Si tenéis Biblia en papel o la Biblia en el móvil, acompañadme, siempre es mejor. Juan 6, del 60 al 71. Dice así: Al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron: «Dura es esta palabra, ¿quién la puede aceptar?». Jesús conocía que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho y les dijo: «¿Esto os escandaliza? Pues ¿qué pasaría si vierais al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El Espíritu es el que da vida. La carne no sirve para entender esto. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero existen entre vosotros algunos que no creen». Jesús decía esto porque sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y además les dijo: «Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si el Padre no se lo concede». Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: «¿Acaso queréis iros también vosotros?». Le respondió Simón Pedro: «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Jesús les respondió: «¿No os he escogido yo a los 12 y uno de vosotros es un diablo?». Aludía a Judas Iscariote, hijo de Simón, porque le iba a entregar y era uno de los 12. Pues con el título «¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna», nuestro hermano Jordi Ferrón, anciano de esta iglesia, nos va a predicar esta mañana. No sé si seré capaz de transmitirlo, pero preparar esta predicación ha sido como subir a una montaña rusa, desde abajo arriba, de arriba abajo, arriba, abajo. Los momentos espirituales, emocionales se van sucediendo y casi que hay que apretarse bien el cinturón. Empezamos desde abajo. Cuando empieza el capítulo 6, en el primer versículo, Jesús cruza el mar de Galilea y a partir de ahí va haciendo señales y va compartiendo enseñanzas a diferentes grupos de personas, básicamente a grandes multitudes, pero también a discípulos y a los dirigentes religiosos. Y cuando llegamos a este texto, a partir del versículo 60, Jesús se dirige a un público muy específico y muy particular. Un número importante de sus discípulos han reaccionado a las enseñanzas de Jesús en el resto del capítulo 6 con dureza. Consideran que lo que Jesús ha estado enseñando en este capítulo es inaceptable. Son personas que han visto la alimentación de los 5.000 con 5 panes en el inicio del capítulo 6 y 2 peces. Jesús alimenta a una multitud que muy probablemente superaba las 10.000 personas, porque recordemos que por motivos culturales en los 5.000 no están incluidas ni las mujeres ni los menores. Ya no era un tema de creencias, era un tema de evidencias. Y a pesar de la evidencia de lo que habían visto, no pudieron aceptar lo que Jesús afirmaba básicamente de sí mismo, de su propia persona. Por un lado, Jesús se identifica con el maná que Dios estuvo 40 años enviando desde el cielo a Israel. Eso significa que Jesús en realidad no es de la tierra,
como nosotros, sino que Jesús ha descendido del cielo y ha sido enviado por el Dios de Israel para dar alimento. Pero es que en segundo lugar, Jesús está afirmando, y de hecho es una frase que en el capítulo 6 se va repitiendo varias veces, Jesús afirma que Él tiene poder para dar vida eterna a todos los que crean en Él y a estos que creen les va a devolver la vida en el día final. El día final que era un día muy conocido por el pueblo judío debido a las enseñanzas de los profetas que hablaban del día de Jehová grande y terrible. Hasta ahora, los profetas que Dios había enviado a Israel tenían mensajes de arrepentimiento. Recordaban a Israel y a Judá las buenas leyes de Dios y les pedían que hubiera un cambio en sus vidas como individuos y también como nación. También había en las profecías palabras duras de condena contra la maldad de las naciones gentiles y también había palabras de esperanza para el futuro, esas palabras que también nos han hecho a muchos de nosotros. Pero estos profetas siempre hacen referencia a la palabra de Dios, a la grandeza del Señor y al poder de Dios para juzgar en el día final y para devolverles la vida a los difuntos. Pero en este caso, Jesús se pone a sí mismo en el centro del mensaje y también se pone a sí mismo en el lugar que le corresponde a Jehová Dios cuando Él afirma que Él mismo, no Dios, dice yo mismo soy el que voy a devolver la vida a los muertos. Por ejemplo, versículo 40, yo lo resucitaré en el último día. Esta frase se va repitiendo a lo largo del capítulo. No Dios lo va a resucitar, no mi Padre lo va a resucitar, sino yo lo voy a resucitar. Y para muchos discípulos en Galilea esto fue demasiado. Era inasumible. Este maestro se está pasando. Nadie puede ponerse en el lugar de Dios porque esta es precisamente la semilla del pecado, ¿verdad? La voluntad que en realidad todos los hombres y mujeres tenemos de ser nuestros propios diosecillos. Bueno, en parte estos discípulos endurecidos tenían razón. Nadie puede pretender sentarse en el trono de Dios, a no ser que Dios, que es soberano y toma decisiones soberanas, decida entrar en nuestro mundo, envíe al Espíritu Santo sobre una virgen, provoque la concepción, nazca un niño, que no es un niño como nosotros, sino que es el Hijo del Altísimo, es el Dios, el Verbo eterno hecho hombre, y ese niño, al ser adulto, demuestre su identidad con un carácter como el de Dios, con señales, con unas enseñanzas que vienen de Dios y sobre todo cumpliendo en su persona y en su ministerio con el testimonio de la Escritura. Esto es lo que les faltó a los discípulos endurecidos del versículo 60. Jesús ya había demostrado que Él era alguien especial, que no era como los demás maestros de Israel, que también tenían sus comunidades de discípulos. Pero estos discípulos, en lugar de ir guardando en su corazón las experiencias vividas con Jesús, sus enseñanzas, ponderarlo, valorarlo en su corazón, aplicaron un criterio teológico frío y rígido, un criterio correcto, pero de manera equivocada. Cuando Jesús empieza su ministerio, muchas personas se le unieron y lo hicieron con motivaciones muy diversas. A medida que sus seguidores van descubriendo
la naturaleza espiritual del mensaje de Jesús y del reino que él proclama, poco a poco le van dejando. En este sentido, las enseñanzas de Jesús anteriores al capítulo 6 son muy significativas en cuanto a la naturaleza de Jesús y de su reino. Y entonces lo que hasta ahora ha sido un degoteo de abandonos pasa a tomar unas dimensiones muy considerables. Especialmente escandalosas fueron las palabras de Jesús inmediatamente anteriores al texto que hemos leído. Permitidme leer el versículo 54. El que come de mi carne y bebe de mi sangre, dice Jesús, tiene vida eterna y yo le resucitaré en el último día. En 8 versículos, Jesús hace 7 referencias a comer su carne y a beber su sangre. No es extraño que inmediatamente después de estos versículos, con las enseñanzas que ya venía dando, haya un número importante de discípulos que no quieren continuar. ¿Cómo reacciona Jesús ante esto? Bueno, el planteamiento es sorprendente, porque en lugar de intentar que estas personas tomen conciencia de su error a través de argumentos, razonando, lo que hace Jesús en el versículo 62 es confrontarlos de manera repentina y brusca con la verdad. ¿Esto os ofende? Pues que si vieseis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Yo soy el Hijo del Hombre de la profecía de Daniel. Yo he descendido del cielo, por más que os escandalice, por más que no lo podáis asumir. Y habrá un día en el futuro en el que voy a regresar de nuevo al lugar celestial del que he salido. Jesús apaga el incendio echando gasolina. ¿Os resulta difícil creer que he descendido del cielo? Pues que sepáis que voy a volver ahí. Y entonces en el versículo 23, en un tono más conciliador, Jesús aclara su enseñanza sobre comer su carne y beber su sangre. Jesús no está hablando en sentido literal como cualquier persona con 2 dedos de frente debería haber entendido. Comer la carne física de Cristo habría sido una aberración que no habría sido de provecho absolutamente para nadie. La vida se obtiene apropiándose de las enseñanzas de Jesús, creyendo, no comiendo ni bebiendo, creyendo con fe que Jesús es el pan que Dios Padre envió desde el cielo para morir en una cruz y de esta manera salvar nuestras vidas. Esto es comer el cuerpo y beber la sangre de Jesús. Y en el versículo 64 Jesús recupera otra vez el tono de confrontación y apunta al auténtico motivo del abandono de estos discípulos. Algunos de vosotros no creen. El auténtico problema no está en Jesús. No es que Jesús se ponga en el lugar de Dios o que Jesús utilice una metáfora provocativa para sus enseñanzas. Pero estas circunstancias lo que provocan es que salga a flote el auténtico problema que sí que provoca la dureza del corazón de los discípulos, la incredulidad. Quizás estaban siguiendo a Jesús porque en algún momento sus enseñanzas más o menos les habían sonado bien. Quizás estaban siguiendo a Jesús porque habían sido unos de los 5.000 que habían comido gratis. Quizás lo estaban siguiendo porque pensaban, como tantos, que era el pensamiento de moda, que Jesús era el guerrero que iba a echar a los romanos de su tierra. Pero claro, a los que tenían estas ideas,
las señales y las enseñanzas de que Jesús en este capítulo 6 les obligan a mirar la realidad de frente. Estos no son los ministerios ni los objetivos de Jesús. Si alguien tenía alguna duda con lo que Jesús ha enseñado de sí mismo en este capítulo 6, la duda se tiene que ir. Jesús no vino para dar gratis de comer, aunque lo hizo, y sus discípulos lo hacemos también. Jesús no vino para dar bonitos discursos, aunque los daba. Jesús no vino para devolverle la independencia a Israel, aunque sí que vino para que Israel fuera libre. Lo que estos desertores no supieron entender ni apreciar es que el auténtico ministerio de Jesús era algo mucho mayor y mucho mejor que cualquiera de las ideas que ellos pudieran tener en sus mentes. Desde luego, si Jesús tuviera como uno de sus objetivos principales tener un buen número de seguidores, el milagro de los panes y los peces hubiese sido un gran acierto. Pero el resto del capítulo, en cambio, hubiese sido muy mala estrategia. Y sorprende la seguridad, la firmeza con la cual Jesús enfrenta la pérdida de un número significativo de discípulos que está a punto de producirse. De hecho, el versículo 64 nos hace pensar que esa deserción era algo muy conocido y muy previsto por Jesús. Y por lo tanto Jesús, al tener claro, por un lado, el auténtico objetivo de su ministerio, que jamás fueron los números, y por otro lado, el motivo real de la deserción, que era la incredulidad del corazón, al tener claras estas dos cosas, esto le da mucha libertad para abordar la situación de manera firme, tranquila y sosegada, siempre con la verdad por delante. Los números, es decir, la cantidad de gente que va a dirigirse a Jesús con auténticos arrepentimiento y fe, eso no depende de las estrategias que Jesús vaya a seguir ni de las que podamos seguir sus discípulos. Nosotros tenemos una responsabilidad. Nuestra parte, nuestra responsabilidad es la proclamación del Evangelio de la manera que entendamos más adecuada en cada momento para llegar a los hombres y mujeres de la cultura que nos rodea. Pero el que las personas efectivamente se acerquen a Cristo y permanezcan fieles, esto es dado por Dios Padre. Y con esta seguridad y con esta convicción, Jesús enfrenta la pérdida de discípulos con la verdad y sin desviarse ni un milímetro de su auténtico objetivo. Y en el versículo 66, finalmente, la deserción se materializa. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Las deserciones provocan desánimo en los que permanecen. El objetivo de Jesús no son los números, pero yo creo que a todos nos gusta entrar aquí y ver la iglesia absolutamente llena, ¿verdad que sí? Que esto nos anima. Imaginaros una situación como esta. Imaginaros qué pasaría si una parte importante de esta casa, una proporción importante de creyentes, de los que somos miembros de la Iglesia, abandonáramos la fe, dejáramos la congregación y nos pusiéramos a vivir con el mismo estilo de vida que la gente de nuestro alrededor. ¿Cómo se quedarían los que permanecieran fieles en la Iglesia? Está claro que nuestra fe no está en la Iglesia.
La base, el fundamento de nuestra fe no es que aquí seamos 10, 25 o 500. Pero somos hombres y mujeres de carne y hueso. Lo que pasa en nuestro alrededor nos afecta. Nuestra fe está en el sacrificio de Jesús y en su resurrección, que son hechos inconmovibles. Pero una deserción como la del texto que estamos leyendo en nuestra iglesia local nos desanimaría y nos afectaría, claro que sí. Y a partir del versículo 67, Jesús, que es muy consciente de esto, cambia de interlocutores y empieza a ocuparse de aquellos discípulos más cercanos que han decidido permanecer a su lado a pesar del abandono de muchos. Los 12 apóstoles que él mismo había escogido. Jesús quiere asegurarse de que esos hombres que él está preparando no se dejan vencer por el desánimo. Y en el versículo 68, la montaña rusa nos sube hacia arriba del todo. Y Pedro le da una respuesta al Señor Jesús que creo que muchos de nosotros nos identificamos con ella. Una respuesta que llevamos muy adentro de nuestro corazón. Si hemos seguido la lectura con atención, nos habremos dado cuenta que en el versículo 68 hay un cambio de registro muy evidente. Fijaros qué diferencia. Versículo 60. Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Versículo 68. Señor, ¿a quién iremos? Tú, Señor Jesús, tienes palabras de vida eterna. Qué diferencia, ¿verdad? Unos no pueden soportar que Cristo se presente como aquel que devuelve la vida a los muertos en el día final. Otros no pueden dejar a Cristo exactamente por el mismo motivo. Los que asistimos cada semana a un lugar como este, miembros de iglesia, bautizados bíblicamente, hemos llegado hasta aquí, cada uno de nosotros, de maneras muy distintas. Pero si lo que nos hace permanecer no es el Evangelio de Jesús, sino que es cualquier otra cosa, lo más probable es que acabemos abandonando. Yo estoy convencido que la mayoría de nosotros estamos aquí con la motivación correcta. Estamos aquí porque tenemos en nuestro corazón la misma convicción que Pedro manifiesta en el versículo 69, que Jesús de Nazaret es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y es verdad, a veces hay desánimo en nuestras vidas, por diferentes motivos, no necesariamente por una deserción en la iglesia, por los motivos que sea que aparecen en nuestras vidas. ¿A dónde vamos a ir? ¿Dejar a Cristo? El versículo 66. ¿Abandonar es la solución? ¿El mundo nos va a devolver el ánimo? ¿Vamos a vivir sin Dios los 4 días que nos quedan? ¿Y se acabó? Porque no lo olvidemos, querida iglesia, queridos creyentes y queridos incrédulos que a lo mejor estáis escuchando. Sin Cristo no hay futuro, no hay esperanza, ninguna. La muerte sin Jesús en mi vida es el final de todo. Y cuidado, queridos, porque están sonando por ahí discursos aparentemente muy bonitos que pretenden ser muy abiertos e inclusivos, pero que son castillos de humo, palabras vacías, sin ninguna conexión con la realidad. Abierto e inclusivo es el Evangelio de Jesús apoyado en la historia, en hechos reales, y es un Evangelio que es fuente de vida eterna para todo el que cree.
todo, sin ninguna exclusión de ningún tipo. Sin Cristo no hay ni la más mínima posibilidad de sobrevivir, ni a la muerte ni al día final. Nuestro pecado nos condena y solamente comiendo la carne y bebiendo la sangre de Cristo lo vamos a ver perdonado. No, abandonar a Jesús no es una opción para el discípulo. El discípulo permanece. Permanece porque fuera de Cristo no hay lugar al que ir. Porque Cristo es el Hijo del Dios viviente, que da vida eterna a todos los que creen en Él, y sí, será Él el que los levantará en el día grande y terrible de Jehová que anunciaron los profetas a Israel y al mundo entero. ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde iremos? Volver al mundo del que Cristo nos salvó, eso es morir en vida. Permanecer en Cristo es vida, vida plena, vida llena de significado y vida eterna. Estas palabras de Pedro en los versículos 68 y 69 nos llevan de abajo arriba, ¿verdad? Nos quitan el mal sabor de boca que nos habían dejado esos discípulos o llamados discípulos de la primera parte del texto. Pero Jesús es muy realista y hay una cuestión que Jesús no quiere dejar olvidada aquí. Los falsos discípulos le han abandonado en el versículo 66. Los 12 han permanecido a su lado y han dado una declaración de fe. Pero eso no significa que la totalidad de los 12 se identifique con esa declaración de fe. Y con mucho realismo, Jesús advierte a sus discípulos de algo de lo que Él es consciente, pero ellos no. Y les dice, también con palabras muy duras, que uno de ellos es diablo, que uno de ellos, que además es el que administra el dinero del equipo, no está en el equipo para servir a Dios, sino para servirse a sí mismo. Ahora imaginaros una situación. Imaginaros que en vuestra profesión, o incluso aquí en la iglesia, en algún proyecto de la iglesia, montáis un equipo de 12 personas, un equipo que vosotros mismos dirigís, y descubrís que uno de los 12 está en el equipo para poneros la zancadilla y obtener un beneficio personal con vuestra caída. ¿Qué haríais? Es una situación muy delicada, pero creo que la mayoría de nosotros buscaríamos la forma de sacar a la luz las intenciones traicioneras de esa persona y le echaríamos del equipo. Y además intentaríamos que esa persona estuviera tan lejos de nosotros como fuera posible. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Denunciarlo, pero no hacer nada. Deja al traidor en el equipo, deja que continúe siendo el tesorero y a esperar. Hombre, Jesús, si sabes que Judas Iscariote es el que te va a entregar, ¿por qué no le echas? Sabemos por otros textos del Evangelio que estaba robando dinero, al menos quítale la bolsa y dásela a otro. La actitud de Jesús en esta cuestión está completamente marcada por el que es el auténtico objetivo de su ministerio. Para que comer la carne de Jesús y beber su sangre nos dé vida eterna, es necesario que Judas Iscariote se quede donde está. Judas abrió de par en par las puertas para que Jesús fuese crucificado. Y en esa cruz, todo el pecado de todas las personas, también el suyo, también el de Judas Iscariote, todo el pecado estaba siendo pagado y perdonado.
Si Cristo no hubiese entregado su carne y su sangre al sacrificio, no habría ni perdón, ni vida eterna, ni resurrección, y el día final sería el final de todo para todos. Pero precisamente porque Judas le traicionó y esa traición le llevó a la muerte, precisamente por eso hay esperanza para todos nosotros, para los que estamos aquí y para los que están fuera, para los que ya nos hemos apropiado de esa esperanza y para los que todavía no lo han hecho, para los que nunca en su vida han pisado una iglesia y para los que habiendo estado entre nosotros han abandonado. Cristo tiene palabras de vida eterna y tiene poder para hacerlas efectivas en cada uno de nosotros y en cada uno de los seres humanos de este mundo. Nuestra parte es comer su carne y beber su sangre. Cristo ya hizo su parte en la cruz, muriendo, ofreciendo su vida inocente. Algunos de nosotros también hemos hecho nuestra parte, creyendo y entregando nuestra vida. Y ahora te toca a ti que estás escuchando. Que para muchos de nosotros, queridos hermanos, y con esto acabamos, que para muchos de nosotros nuestra oración, cada día, tanto si hay ánimo como si hay desánimo, tanto si hay alegría como si hay tristeza, cada día nuestra oración sea: Señor, ¿a dónde voy a ir? ¿A quién voy a ir? Tú, Señor Jesús, Salvador mío, tú tienes palabras de vida eterna. Amén.